Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día estamos muy contentos de recibir nuevamente en este espacio de charlas transversales con la comunidad de docentes a nuestra profesora Amanda Herrera. Ella está realizando su segunda charla ya con nosotros, pero esta vez desde un enfoque de el manejo de las áreas silvestres protegidas. Este espacio de charlas transversales con la comunidad de docentes se enmarca en nuestro proceso 2022 de la estrategia ITMA Skills, que como bien saben es una estrategia que busca relevar la formación de nuestros técnicos dentro de lo que es la educación superior. Además, este espacio está pensado para poder trabajar lo que es la innovación, y lo que es la transferencia de conocimientos y la transferencia tecnológica a todos los territorios y a quienes, por supuesto, hoy día nos están siguiendo a través de nuestros canales. Como saben, esta semana ya cumple su tercer día y hemos contado con diferentes docentes, con casos de éxitos de nuestros titulados. Hemos trabajado también con algunas entrevistas con representantes de la industria de la sustentabilidad y ya tiene su cierre el día viernes con una ceremonia de premiación de los proyectos pruebas que han estado trabajando nuestros estudiantes durante todo el segundo semestre académico y que emergen en función del levantamiento de necesidades que hemos hecho de los diferentes sectores de la sociedad, ¿cierto? La industria, la sociedad civil, la academia y el mundo privado y público. Eh, Además de estas premiaciones, vamos a contar con charlas en vivo, con ferias de emprendimiento y ferias de sustentabilidad presenciales en nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, ubicado en Buin. Eh, para quienes quieran asistir, la invitación está extendida para todas y todos, y para quienes no puedan asistir, las grabaciones siempre van a estar disponibles en cualquiera de nuestros canales ITMA Skills o ITMA TV. El día de hoy, como ya les mencionaba y les adelantaba, nos acompaña nuevamente nuestra profesora Amanda Herrera de nuestra carrera técnico-veterinaria y de nuestra carrera de manejo de áreas silvestres protegidas. Ella es médico veterinaria de la Universidad Pedro de Valdivia y actualmente hace docencia en ambas carreras, técnico veterinaria y manejo de áreas silvestres protegidas. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante y muy distinto también a lo que conversamos en la sesión anterior. Hoy nos hablará de monitoreo y restauración ecológica en desastres naturales. ¿Cómo estás, Amanda? Hola Paula, bien, ¿y tú? Bien, aquí. Contenta por volver a tener este espacio de conversación y aprendizaje. Sí, lo mismo digo. Amanda, ¿te parece si proyectas? Ya, comencemos entonces. Ujú. Ya, Perfecto, ¿se ve bien? súper bien. Ya, perfecto. Hoy día lo que vamos a hablar, ¿cierto? Buenas tardes a todos los que estén observando esta charla. A todos los interesados, hoy día vamos a conversar sobre el monitoreo y la restauración ecológica en desastres naturales. ¿Ya? Es un tema que es de suma importancia para la población en general. ¿Ya? ¿Por qué? Por la gran cantidad de desastres naturales que hemos estado teniendo en los últimos años. ¿Ya? Entonces, es importante que todos sepamos, aunque sea un poquito, de cada cosa para saber cómo poder actuar, para saber cómo seguir los protocolos y cómo poder ayudar efectivamente a esta flora y fauna que se ve afectada en los distintos desastres naturales. ¿Ya? Primero, antes de comenzar, hablemos un poquito de qué es lo que son estas emergencias, los desastres y las catástrofes naturales. ¿Ya? Vamos a definir emergencia como todo evento o incidente que puede ser causado de forma natural o puede ser causado por actividad humana. Cuando nosotros tenemos una emergencia, nosotros estamos hablando de un evento en el que
podemos responder, nosotros podemos controlar, nosotros podemos manejar esta emergencia y tomar las medidas necesarias para evitar que esta emergencia, ¿cierto?, continúe, ¿ya? Como dice acá, la emergencia no supera la capacidad de respuesta del ser humano, ya nosotros somos capaces de actuar al respecto, a diferencia de los desastres, ¿ya? Cuando tenemos un desastre, tenemos una interrupción, ¿cierto?, seria del funcionamiento normal de este ecosistema, ¿ya? Esta interrupción va a ocasionar una gran cantidad de muertes, ya sea de flora, de fauna, incluso del ser humano. Esta interrupción también va a provocar pérdida material, impacto material, económico, ambiental, etc. ¿Ya? En este caso, cuando nosotros hablamos de desastre, ya estamos hablando de una situación, de un evento que exceda nuestra capacidad de actuar. Ya nosotros no somos capaces de poder controlar. Es por esto que nosotros requerimos de apoyo. En este caso, apoyo a nivel nacional, ¿ya? En el caso de una catástrofe, ya estamos hablando de situaciones que van a interrumpir, ¿cierto? Que van a causar daños en ecosistemas tan grandes que estos recursos nacionales no van a ser capaces de cubrir. Y en este caso ya debemos hablar de, perdón, apoyo internacional, ¿ya? Entonces tenemos tres categorías organizadas, ¿cierto? Desde una mayor capacidad de respuesta a una menor capacidad de respuesta. Todas estas categorías van a generar un daño ecosistémico en mayor o en menor medida, ya un daño en cuanto a la población, en cuanto a la vegetación, en cuanto a la fauna, ya incluso en cuanto al ser humano. Hablemos un poquito de los desastres naturales, que es lo que vamos a conversar hoy día. Ya son estos sucesos que van a alterar los ecosistemas y que nosotros vamos a requerir de un apoyo a nivel nacional por el impacto que van generando. Los desastres naturales pueden ser por causas naturales, ya es decir, propias, ¿cierto? Ya sea del país, del ecosistema, como por ejemplo las erupciones volcánicas, como por ejemplo los terremotos, como por ejemplo los tsunamis, aluviones, etc. ¿Ya? O también tenemos desastres naturales por causas antrópicas. ¿Qué significa antrópicas? Cuando hablamos de causas antrópicas, hablamos de causas provocadas por el ser humano, ya sea intencional o no. Un ejemplo de estas causas antrópicas son los incendios forestales, ¿ya? Se estima que más de un 90% de los incendios forestales que tenemos todos los años, ¿cierto? Especialmente en estas épocas de calor, son provocados por el ser humano. Ya tienen como causante el ser humano, es decir, una causa antrópica. Cuando yo hablo de estos desastres naturales, no hablo solamente del incendio en sí, sino que también hablo, ¿cierto?, del efecto que va a generar este desastre en el ecosistema. Una fogata mal apagada va a provocar un incendio, ¿cierto? Vamos a perder vegetación, vamos a perder fauna, pero no solo eso, sino que también vamos a perder todo el hábitat, ¿cierto? El ecosistema se va a ver alterado, puede que después, posterior al incendio, tengamos un mayor número de presencia de especies exóticas en el terreno, ¿cierto? Que impida el desarrollo de nuestra flora nativa. ¿Ya? Entonces las consecuencias de estos desastres naturales siempre deben ser evaluados y tenidos en cuenta. ¿Ya? Porque no solamente implican el desastre en sí, sino que las consecuencias posteriores, ¿ya? En cuanto a fenómenos naturales, tenemos un gran número de fenómenos naturales en Chile, ¿ya? ¿Por qué? Por las características de nuestro país, ¿ya? Chile es un país sísmico,
Es por esto que tenemos como fenómenos naturales temblores, terremotos, tsunamis, fallas tectónicas, cualquier tipo de fenómeno relacionado a estos sismos. Atmosféricos, cuando tenemos granizos, tormentas, cambios en la temperatura, cuando tenemos vientos, ya también afectan la vida silvestre, ¿cierto? En estos ecosistemas, especialmente si no se describen estos fenómenos atmosféricos en la zona. Fenómenos geológicos e hidrológicos, desprendimientos de tierra, aluviones, hundimientos, ¿ya? Después de las lluvias, cuando tenemos aluviones, ¿cierto? También afectan el ecosistema, no solamente a la población humana, sino que destruyen todos estos hábitats que tenemos en estos sectores cordilleranos. Hidrológicos, relacionados con inundaciones, ¿ya? Desertificación. El aumento de la desertificación en nuestro país es un tema bastante importante y está relacionado con factores antrópicos, ¿ya? Como por ejemplo la destrucción de hábitat, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación, ¿ya? Esto ha permitido que vaya avanzando esta desertificación hacia el sur de Chile. Es por esto que ahora en la zona centro tenemos este tipo de clima, distinto al que teníamos hace 20 años atrás, por ejemplo. ¿Ya? Desertificación también importantísimo en cuanto a la alteración de ecosistemas. Erosión del suelo. ¿Ya? Cuando yo utilizo suelos, por ejemplo, con fines industriales, ¿ya? Ganaderos, agrícolas, etcétera, yo termino alterando esta composición natural del suelo, voy alterando, ¿cierto?, mi flora y por consecuencia mi fauna, ¿ya? Chile se encuentra, ¿cierto?, en un espacio-tiempo entre estas dos placas, ¿cierto? La placa sudamericana y la placa de Nazca. Acá encontramos Chile. Esto permite una gran cantidad de actividad sísmica por la gran cantidad de liberación de energía que se mantiene en nuestro país. Aparte de encontrarse entre estas dos placas, ¿cierto? Nosotros también describimos esto, el cinturón de fuego, que corresponden a estructuras volcánicas, ya sean volcanes terrestres o volcanes submarinos. Este cinturón de fuego está completamente relacionado con esta convergencia entre placas. Al encontrarse estas dos placas, sumado a este cinturón de fuego, en Chile se mantiene una constante liberación de energía. Por esto que tenemos temblores constantes, sismos de baja intensidad o mediana intensidad a veces. ¿Ya? Es por esto también que nuestro país mantiene una gran cantidad de volcanes. ¿Por qué mencionamos esto? Porque incluimos como desastres naturales también los terremotos, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los tsunamis también los incluimos como desastre natural, ya que pueden afectar nuestra flora y fauna, obviamente, ¿ya? Otro punto importante es que Chile, ¿cierto? A lo largo de todo nuestro país encontramos costa, ¿ya? Esta costa obviamente es predisponente a cualquier tsunami, ¿ya? Por el movimiento de estas placas, ¿ya? Las erupciones volcánicas. Decíamos que Chile mantiene una gran cantidad de volcanes por encontrarse en este cinturón de fuego. Chile es el segundo país con mayor concentración volcánica a nivel global. Encontramos más de 200 volcanes en nuestro país, de los cuales 90 aproximadamente se encuentran activos. ¿Ya? Se registran erupciones volcánicas cada 8 o 10 años aproximadamente. ¿Por qué hablamos de esto? Claro, el ser humano previene estas erupciones volcánicas, ¿cierto? Tenemos distintas alertas de evacuación y la población evacúa. Pero, ¿qué pasa con la fauna? ¿Qué pasa con la vegetación? No puede evacuar, ¿cierto? Los arbolitos no pueden evacuar. Entonces tenemos alteración en todos estos ecosistemas relacionados
a nuestros más de 200 volcanes, ¿cierto? El 30% de nuestro territorio se encuentra en influencia directa con volcanes activos, ¿ya? Y dentro de nuestro país encontramos los 2 volcanes más activos de Sudamérica, ¿ya? Y uno de ellos es el volcán Villarrica, que es este que tenemos acá en la imagen, ¿ya? ¿Por qué comento esto? Porque nosotros también podemos realizar rescate, por ejemplo, de fauna post-erupción volcánica. Durante el 2011, posterior a la erupción del complejo Puyehue, ¿cierto? El Cauye, se coordinó un rescate de fauna, ya de la zona afectada. ¿Por qué? Porque se encontraba cubierta de cenizas y se describe la presencia de la ranita de Darwin, este anfibio que vemos acá en la imagen de abajo. Esta ranita de Darwin habita en las faldas de este volcán, ¿cierto? Y se encuentra en estado de vulnerabilidad. Se asistió al sector, ¿cierto? Se realizó monitoreo en búsqueda de cualquier ejemplar que pudiera ser rescatado y de la totalidad de individuos que habitaban en esta zona, se lograron rescatar solamente 4 ejemplares, ¿ya? ¿Qué pasa con estos ecosistemas después de estas erupciones volcánicas? El ecosistema se va regenerando de forma pasiva, ¿ya? El ecosistema va muriendo y después va regenerando. Distinto pasa con el tema de estas especies que se encuentran en categorías de amenaza, ¿cierto? De vulnerabilidad, donde la regeneración en el número de individuos es mucho más complejo porque tenemos muchos menos individuos, ¿cierto? Recordemos que las ranitas, ¿cierto? Los anfibios dependen del medio ambiente, ya porque dependen de su piel, respiran incluso a través de la piel. Entonces, todo este tipo, ¿cierto? De desastres naturales afectan directamente a anfibios, ya que además tienen una capacidad de escapar mucho menor que un ave, por ejemplo, que se va volando, ¿cierto? Un mamífero que se va corriendo. En el caso de los anfibios, la capacidad de escapar es mucho menor, ¿ya? Importantísimo entonces el rescate de estas especies, ¿cierto? De fauna que no puedan escapar de forma tan simple como otras especies. Hablábamos de los tsunamis. 52,9% de los tsunamis a nivel global se originan en Chile, ya en nuestro país. Además, tenemos que tener en cuenta que en nuestra costa, ¿cierto? Se encuentra posicionada en convergencia a estas placas tectónicas que decíamos en delante de Nazca y Sudamericana, que están en constante movimiento, que están constantemente liberando energía. Esto puede provocar obviamente una mayor cantidad de sismos, una mayor cantidad de alteraciones hidrológicas. Cuando yo tengo un tsunami, yo también tengo destrucción de este ecosistema, ¿ya? ¿Por qué? Por la fuerza con la que se moviliza esta estructura, ¿cierto? Acuática. Si puede destruir, ¿cierto? Pueblos completos, puede destruir también la vegetación. En sí, el impacto que tienen los desastres naturales en nuestra fauna no está cuantificado, ya no se sabe. No se sabe cuántas especies de flora y fauna fallecen, ¿cierto?, en una erupción volcánica, porque nadie lo ha estudiado porque no se sabe, ya no hay estudios suficientes. Pero obviamente podemos presumir que efectivamente hay pérdidas importantes. Recordemos que en estos tsunamis muchas veces tenemos inundaciones que se mantienen por largos periodos de tiempo, alterando todo el ecosistema, alterando toda la vegetación, ¿ya? Posteriormente. Efectos hidrometeorológicos extremos. En Chile tenemos 2 tipos de corrientes, ¿cierto? La corriente del Niño y la corriente de la Niña. El Niño se caracteriza por años lluviosos, ¿ya?
al haber años lluviosos tenemos mayor precipitación. Al haber mayor precipitación tenemos desbordes de cauces de río, por ejemplo, y esto va a provocar inundaciones que nuevamente no está cuantificado el daño que se genera o el porcentaje de efectividad en restauración, ¿ya? Tenemos también presencia de aluviones, avalanchas, todo esto relacionado con el aumento de las precipitaciones, ¿ya? Tener en cuenta la urbanización, la tala de vegetación, ¿cierto? Para la construcción de asentamientos humanos, de casas, por ejemplo. Yo talo todo este bosque para construir mis casitas. ¿Qué pasa después? Que no tengo estructura, ¿cierto? Vegetal que detenga estos aluviones y el aluvión tiene un mayor impacto. Ya también es importante desprendimientos, ¿cierto? De suelo en sectores rocosos, ¿ya? También importante. Acompañado de estas precipitaciones, tenemos vientos, ¿cierto? Tenemos frío. En Juan Fernández encontramos esta especie. Ambas imágenes corresponden a la misma especie. Ambos son picaflores de Juan Fernández, ¿ya? En Juan Fernández encontramos esta especie de picaflor que es endémico, es decir, que solamente está en Juan Fernández. En ninguna otra parte del mundo lo podemos encontrar. Este es el macho y esta es la hembra. ¿Ya? En este archipiélago se han ido reportando vientos huracanados que no son normales. ¿Ya? Estos vientos huracanados causan la muerte, obviamente, de estos picaflores, que sabemos que los picaflores son pequeñitos, ¿cierto? Son bastante delicados, causan la muerte y aparte de causar la muerte, alteran los nidos. Ya los nidos se vuelan, los polluelos se caen, los huevos se caen, alterando aún más la conservación de estos picaflores. Ya actualmente el picaflor de Juan Fernández está en peligro crítico de extinción, es decir, está pronto a la extinción. Importantísimo el monitoreo en estos sectores, ¿cierto? Si yo estoy en este archipiélago, ¿cierto? Con presencia de picaflores y veo que hay vientos huracanados, yo puedo ir después, ¿cierto? Posteriormente a monitorear el efecto de estos vientos en esta avifauna, ¿ya? Nuevamente, el impacto que generan no está cuantificado, ya no se sabe. Sequías, teníamos, ¿cierto? El niño que genera precipitaciones y la niña, por otro lado, ¿cierto? Como este fenómeno hidrometeorológico, la niña es sinónimo de sequía, ¿ya? Ausencia de precipitaciones, no llueve. Al no llover, ¿cierto? Le sumamos el cambio climático a nivel global y esto promueve aún más las sequías. Ambos, la niña y el cambio climático, ¿cierto? Son efectos predisponentes a incendios forestales, ¿ya? Últimamente han habido muchísimos incendios forestales, ¿cierto? Que afectan directamente a mi flora y a mi fauna, alteran por completo mi ecosistema, predisponen a la presencia de vegetación exótica, por ejemplo, ¿ya? A la extinción de especies, etcétera, ¿ya? Estos incendios forestales son más predisponentes en la zona centro-sur de nuestro país porque es la zona que más afecta a esta corriente de la niña, ¿ya? Es mucho más notoria. Decíamos entonces que los incendios forestales tienen relación con la sequía y tienen también relación con el cambio climático. Recordemos que estos incendios forestales, decíamos que más de un 90%, un 99% son por origen antropogénico, es decir, por el ser humano, ¿ya? Esta presencia de fuego puede ser por causa conocida o desconocida, pero como decíamos, ¿cierto? Se cree, ¿cierto? Se describe un 99% de incidencia por el ser humano.
Nuevamente, los daños reales a fauna y flora no han sido cuantificados. Ya no hay ningún documento que me diga en el incendio forestal que ocurrió en tal área silvestre afectó a tantas especies. No hay nada que me entregue esa información, ya porque también es muy difícil de obtener. Yo, para obtener la información, ¿cierto?, de un área silvestre y saber cuántas especies de mamíferos tengo, cuántos individuos, es bastante complejo, tenemos que hacer distintos tipos de monitoreo, mantener registros, ya entonces no han sido cuantificados, no podemos ir, ¿cierto?, a mi área silvestre y contar 1, 2, 3, 4, 5 roedores, 1, 2, 3, 4, 5 pichones, no sé, ¿ya? Entonces los daños en ningún desastre natural han sido cuantificados de por sí, no sabemos cuánto daña, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos dándole atención a estos desastres? Partimos con lo principal, lo más importante, que es la prevención, ¿ya? Debemos realizar prevención, reduciendo cualquier tipo de amenaza, previniendo cualquier tipo de amenaza, educando, ¿cierto? No haga fogata, no tire basura, ¿cierto? Porque en esta época podemos generar cualquier tipo de incendio. Después de la fase de prevención tenemos la fase de respuesta, ¿ya? Comienza el evento y yo tengo que actuar, tengo que hacer algo al respecto, ¿cierto? Y ahí es cuando entra la fase de operación. Esta fase puede durar días e incluso semanas, en que yo, desde el comienzo, ¿cierto?, del incendio hasta que yo logre apagar por completo este incendio. Ya es un proceso bastante largo, es un proceso complejo. Yo necesito capacitación para poder actuar, no es llegar y tirar agua, ¿cierto? Hay que formar cortafuegos, ¿cierto? Hay que entender que debajo de la tierra que estoy pisando está, hay presencia todavía, ¿cierto?, de este incendio en raíces de vegetación. Entonces es un tema bastante complejo y hay que estar capacitado para poder operar, ¿ya? Después de esto ya comenzamos a la fase de recuperación. La fase de recuperación ambiental, que yo puedo realizarla de forma pasiva, es decir, que el ecosistema se recupere por sí solo, o activa, que quiere decir que yo intervengo y acelero este proceso de recuperación porque estoy viendo que no va a recuperar, el daño fue inmenso, ¿ya? Esta última fase de recuperación puede durar semanas a incluso meses. Ya es un tiempo bastante largo porque yo tengo que recuperar un ecosistema y debo tener en cuenta el daño que causa este incendio, ¿ya? El rescate. ¿Qué es el rescate? El rescate es esta acción que yo voy a realizar para proteger, ¿cierto? Para actuar frente a un animal que se encuentra con una amenaza inminente de peligro, ¿ya? En este caso sería un incendio, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer durante este rescate? Durante este rescate yo voy a entregar, ¿cierto?, medidas inmediatas para evitar el daño mayor de estos individuos. Ya yo debo transportarlo, lo ideal, a un centro de atención primaria y posteriormente a un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Ya después de que yo realizo todo el tratamiento en estos centros, ¿cierto?, el animal es liberado ya por estos centros de rehabilitación fauna silvestre o atención primaria. Yo rescato para prevenir la muerte del animal. Yo puedo acudir al sector afectado, ¿cierto? Sectores cercanos, después de que el incendio obviamente ya no esté en su pic, a realizar monitoreo y búsqueda de nuestra fauna, que puede ser ave, mamífero, anfibio, reptil, incluso acuática, ya dependiendo del tipo de desastre. Ya podemos incluir desastre también el derrame de contaminantes en el agua. Ya también puedo realizar rescate de fauna acuática. Este rescate nosotros lo enfocamos en un individuo específico, ¿ya? No me enfoco, por ejemplo, en
poblaciones específicas, no me enfoco tampoco en conservación. Ya sabemos que las especies se clasifican en estas categorías de conservación según el número de individuos que tengamos, ¿cierto? Preocupación menor es la categoría más alejada de la extinción, ya cuando mantenemos un número estable de individuos, el número se mantiene, la reproducción se mantiene con la muerte. Casi amenazado, ¿cierto? Las tres etapas de amenaza, vulnerable, peligro y peligro crítico, y después de eso ya hablamos de extinción. Extinto en estado silvestre, es decir, solamente quedan individuos en cautiverio, que pueden ser zoológicos, por ejemplo, ¿ya? Pero en vida libre no quedan individuos. Y finalmente extinto, que no tengo presencia de esta especie en vida silvestre o en cautiverio, ya de ninguna forma, está extinto. Yo no me baso en esto para realizar rescate. Yo no voy recorriendo, ¿cierto?, mi terreno y voy diciendo, uy, esta ave tiene preocupación menor, entonces no, mejor lo dejo ahí. No, yo rescato todo lo que vaya viendo, ¿cierto? Importante, yo voy rescatando, dando prioridad a mi fauna nativa, ¿ya? Doy prioridad a mi fauna nativa ante la fauna introducida, ¿cierto? Si yo veo, no sé, un águila herida y al lado veo una cotorra argentina herida, ¿cierto? Por el incendio, yo rescato el águila, porque es parte de mi fauna. La cotorra argentina es una especie introducida. Decíamos que yo no me enfoco ni en poblaciones específicas, no me enfoco en estado de conservación, pero es importante que yo vaya registrando las especies que voy rescatando para después conocer cómo funcionaba ese ecosistema previo al incendio y saber también la implicancia de este incendio. Por ejemplo, en este incendio encontramos un 90% de especies amenazadas. En este otro incendio encontramos un 10% de especies amenazadas. El daño es mucho menor en cuanto a amenaza, ¿cierto? A categoría de amenaza, ¿ya? Y yo tengo distintos comités nacionales relacionados a este rescate, ¿ya? Rescate de fauna silvestre, en cualquier tipo de desastre, cualquiera, no solo en incendios, en terremotos, en tsunamis, en derrame de petróleo, en lo que se me ocurra, ¿ya? Tenemos entonces la CONAF, tenemos el Servicio Agrícola Ganadero, que se encarga, ¿cierto?, de todas las especies terrestres. Tenemos Cernapesca, encargado, ¿cierto?, de todas las especies acuáticas, marinas. Por ejemplo, si yo estoy en la playa y veo que hubo un derrame de petróleo, por ejemplo, están llegando muchos cetáceos, por ejemplo, están llegando delfines, están llegando tortugas a la orilla, yo llamo a Cernapesca, ya porque es el comité encargado de toda esta fauna, ¿cierto?, y flora acuática. Ministerio de Medio Ambiente, la UNEMI, Colegio Médico Veterinario. El Colegio Médico Veterinario tiene un comité especializado para emergencias que actúa en estos desastres naturales. Y los médicos veterinarios, ¿cierto?, que se dedican a fauna silvestre, ¿ya? Si yo voy a realizar rescate, debo tener acceso a estos centros de atención primaria. Estos centros de atención primaria deben ser atendidos, ¿cierto?, por personal especializado con conocimiento de fauna, ya para poder realizar tratamiento. Por eso incluimos, ¿cierto?, Colegio Médico Veterinario y AMEVEFAS, ya que son estos veterinarios enfocados en fauna silvestre. Y acá tenemos, ¿cierto?, un cuadrito con los actores claves, ya en este tema de desastres naturales. Partimos con la UNEMI, ¿cierto?, que envía, ¿cierto?, nos lleva a estos comités de respuesta animal, ya que están enfocados en la medicina, ¿cierto?, de estos animales. Estos comités están relacionados directamente con el rescate, con el tratamiento, ¿cierto?,
de esta fauna silvestre con la rehabilitación, como vemos acá. Esta rehabilitación de fauna silvestre es mediada por el Servicio Agrícola Ganadero o Sernapesca, dependiendo de la fauna silvestre que sea, ¿cierto? Servicio Agrícola y Ganadero para fauna terrestre, Sernapesca para fauna marina. Rehabilitación de fauna silvestre ya mediante triage, que es un procedimiento que yo voy realizando para determinar distintos sistemas, distintos puntos de acción. Yo tengo en cuenta, ¿cierto?, el centro de atención primaria o CAP, ¿ya? Cuando yo realizo mi atención primaria, yo derivo a un centro de rehabilitación y rescate, cuando el animal ya está estable. Yo envío a un centro de rehabilitación y rescate y ahí, ¿cierto?, puedo comenzar con el tema de la restauración, con el tema de la liberación de estos animales. ¿Ya? Porque en este caso, ¿cierto?, el desastre ya está controlado y yo puedo ya terminar con la rehabilitación de mi fauna y liberarla, ¿ya? En cuanto a la investigación y restauración ambiental, tenemos en cuenta la CONAP, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Universidades, sociedades, ciudadanía incluso, ¿ya? La población cercana a estos sectores donde ocurren estos desastres naturales siempre está dispuesta a ayudar y a restaurar este ambiente, este ecosistema, ¿ya? Cuando se realiza esta restauración, yo ya mantengo mi ecosistema lo más parecido, ¿cierto?, a lo que era el ecosistema antes del desastre natural. Ahí yo ya puedo hablar de liberación de fauna rescatada, por ejemplo, ¿ya? En este mismo ecosistema, ahí yo ya puedo hablar de monitoreo para evaluar cómo funciona esta restauración, si es que fue efectiva o no, ¿ya? Pero primero debemos partir, ¿cierto?, con el rescate de fauna, ¿cierto?, la evaluación del impacto de este desastre natural, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, incluidos los brigadistas y guardaparques, comunidades, municipios, carabineros, bomberos y el ejército, todos actuando en conjunto durante este proceso de desastre natural, ya para después, posteriormente, recuperar, restaurar este ecosistema, ¿ya? Todos actúan. Yo voy realizando rescate, ¿cierto? Hablando de fauna. Yo voy realizando rescate según el ambiente que se ve afectado, ¿ya? Cuando yo realizo rescate de fauna, ¿cierto?, yo acudo a un centro de atención primaria o a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, ¿ya? Debemos dar énfasis en nuestro rescate a la fauna silvestre que tenga menor movilidad, es decir, reptiles y anfibios. Las aves pueden escapar volando, ¿cierto? Los mamíferos pueden escapar corriendo, son mucho más veloces que una culebra, por ejemplo, que se moviliza mucho más lento. Son mucho más rápidos, por ejemplo, que algunas especies de anfibios, que son, ¿cierto?, fieles al sector de reproducción en algunos casos. Si se reproducen asociado a esta laguna, el anfibio no se va a mover de ahí, ¿ya? Entonces, doy prioridad a estas especies que tienen una menor movilidad, ¿ya? Movilidad. En el caso de los anfibios, yo mantengo húmedos a mis anfibios, ¿por qué? Porque respiran a través de la piel y si no mantengo su piel húmeda, se pueden deshidratar, ¿ya? Siempre manejar los anfibios con guantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta piel tan sensible que mantienen los anfibios, pueden absorber cualquier tipo de contaminante y además, ¿cierto?, son, por lo mismo, susceptibles a cualquier patología, ¿ya? Por estos contaminantes que, por ejemplo, cenizas, como veíamos en el caso del volcán, ¿ya? Contaminantes ambientales. Los anfibios son indicadores de un ecosistema sano,
ya por esto mismo, ya por la sensibilidad de su piel. ¿Cómo nosotros mantenemos húmedos? Manteniéndolos en recipientes con toallita nova húmeda, ¿cierto? Que mantengan una buena temperatura, que estén ventilados, ¿cierto? Y no dejarlos bajo el sol, ¿ya? Nosotros estos anfibios no los metemos en agua, por ejemplo, porque se pueden ahogar, ¿ya? Pero sí podemos mantenerlo en humedad. En el caso de los reptiles, siempre mantener medidas de bioseguridad, como vemos acá, con guantes, por ejemplo, con mascarilla. ¿Por qué? Porque los reptiles transmiten salmonela, ¿ya? Entonces después podemos presentar cuadros patológicos por el rescate de reptiles. Recordemos que en Chile encontramos culebras y encontramos ciertos saurios que serían todos estos reptiles que parecen como lagartijas y lagartos, ¿ya? En el caso de las culebras, tenemos dos culebras terrestres, ¿cierto? Sujetamos desde la cabeza y sujetamos 2/3 del cuerpo con la otra mano, ¿ya? De esta forma nosotros sujetamos para hacer rescate. Debemos saber sujetar. Si no sabemos sujetar, no intervenimos, ¿ya? Porque no queremos después lesionar al animal o lesionarnos a nosotros. Existen ganchos también, ofídicos, ¿cierto? Para sujetar la cabeza del reptil y después sujetarlo como veíamos en delante, ¿cierto? Con nuestros dedos la cabeza y después 2/3 del cuerpo. En el caso de los reptiles que parecen lagartijas o lagartos, sujetamos de la cabecita con nuestra manito, ¿ya? Con cuidado de presionar demasiado, porque ellos no tienen diafragma, no tienen este músculo que ayuda a la respiración, ¿ya? Entonces podemos asfixiarlos. Y no sujetar de la cola porque muchos pueden desprender esta cola, ¿ya? Y quedamos con la cola en la mano y el reptil se fue, ¿ya? Nuevamente manipulamos con guantes porque no queremos tener salmonela. En el caso de las aves, nosotros damos preferencia, ¿cierto?, a especies nativas. Ya hay una lista que está aquí, ¿cierto?, donde encontrarla. En la ley de caza hay una lista de especies, ¿cierto?, de aves que son consideradas dañinas para nuestro ecosistema y por esto mismo nosotros no intervenimos. Si es que tenemos la opción de rescatar una ave nativa y una ave introducida, rescatamos el ave nativa, ¿ya? En el caso de que yo rescate una ave introducida, esta ave introducida después será eutanasiada, ¿ya? Para no ser liberada nuevamente porque generan daños en el ecosistema. Las distintas formas que yo voy a sujetar, a rescatar a mi ave dependen del tipo del ave. Ya aquí vemos un lorito tricahue, ¿cierto? Aquí vemos un peuco, depende. Ya tenemos cisnes, tenemos garzas, tenemos pajaritos chiquititos que serían paseriformes, ¿cierto? Tenemos una gran variedad de especies y es por esto que también tenemos distintas formas de tomar, de sujetar a estas especies. En el caso de los mamíferos, cuidado con los mamíferos, con los micromamíferos como roedores, como murciélagos, perdón, porque pueden transmitir enfermedades zoonóticas, nos pueden transmitir patologías, como por ejemplo el anta, como por ejemplo la rabia. Ya, entonces yo puedo realizar inmovilización, ya, y debo mantener medidas importantísimas de bioseguridad. Ya en el caso de mamíferos que no vayan a generar, por ejemplo, un mayor peligro para nosotros como herbívoros, puede que sea más fácil. En el caso de carnívoros, nuevamente es complejo, podemos ayudarnos de trampas, incluso para capturar. Todo esto después del desastre natural. Yo acudo, realizo un monitoreo, ¿cierto? Recorro mi área silvestre, posiciono distintas trampas. Hay distintas trampas para captura de mamíferos, ¿ya? Y después las voy revisando a ver si es que llega, por ejemplo, un gatito de Greyfoy quemado, por ejemplo, un zorrito quemado, y ahí yo realizo el tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos los impactos
de los desastres naturales sobre nuestra fauna, ¿ya? Tenemos los mamíferos divididos en dos, en macro y en micro, en mamíferos más grandes y mamíferos más pequeños, como serían roedores o marsupiales. ¿Cierto? Tenemos aves, reptiles y anfibios. Vemos que tanto reptiles, anfibios, ¿cierto? Tienen un alto impacto, ¿cierto? En cuanto a la mortalidad directa, ya en el momento del desastre natural. ¿Por qué? Porque tienen una menor capacidad de desplazamiento, se mueven mucho más lento, ya entonces esta mortalidad es mucho mayor, ¿ya? Nuevamente, esto no está cuantificado en un número, en una cifra, en un gráfico específico, ¿ya? Más sensibles, ¿cierto? Los anfibios a cualquier cambio ambiental, por lo que hablábamos en delante de la piel, ¿cierto? Los macromamíferos tienen un mayor porcentaje, perdón, un mayor impacto en cuanto al desplazamiento. Son capaces de desplazarse mucho más rápido que las otras especies, ¿ya? Los micromamíferos y los reptiles pierden grandes cantidades de hábitat, de refugio, de alimento, de escondites, como le quieran decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitan principalmente en cuevitas, ¿cierto? Entre medio de las hojitas, entre medio de rocas, y todo esto se ve alterado en un desastre natural, ¿ya? Este rescate es importante que nosotros sigamos, ¿cierto?, distintos reglamentos para realizar el rescate de forma organizada y que funcione, ¿cierto? Siempre debemos priorizar la salud humana. Si es que yo veo un zorrito acá que está en medio del fuego, yo no me puedo meter aquí al fuego a rescatar al zorrito. Ya debo priorizar siempre mi salud, la salud humana por la salud animal. Es importante que nosotros realicemos este rescate de fauna con el menor estrés y el menor ruido posible porque la fauna ya viene estresada, ¿cierto?, por este desastre natural. Entonces, si yo voy a rescatar y además voy a estresar, podemos tener muerte incluso de los individuos, ¿ya? Durante el rescate. Y podemos utilizar distintas trampas, como decíamos en delante, para capturar esta fauna y poder realizar después los tratamientos en estos centros de atención primaria, ¿ya? Estos centros de atención primaria son móviles, ¿ya? Y son creados para recibir esta fauna silvestre afectada, ¿ya? Son los encargados de entregar primeros auxilios, estabilizar y después se derivan a un centro de rehabilitación. En el centro de rehabilitación se realiza todo este procedimiento, ¿cierto?, enfocado en la condición física, enfocado en la conducta, en el ámbito psicológico del animal para posteriormente liberarlo, ¿ya? Y acá está, ¿cierto?, la prioridad que yo voy dando a las especies, ¿cierto?, según este triage que decíamos, ¿cierto? Vamos definiendo distintos tipos de colores y cada color corresponde a una categoría distinta y a cómo yo voy actuando. Doy prioridad, ¿cierto?, a este colorcito rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de animales que si no trato en este momento no voy a poder salvar su vida. Pero, naranjo urgente, ¿cierto? Perdón, amarillo estable, negro ya hablamos de eutanasia, que el animal no puede ser salvado y se recomienda la eutanasia, ¿cierto? Y verde sano. Ahí yo voy actuando según cada color, ¿cierto? Según cada categoría. Y acá tenemos algunos de los procedimientos que se realizan en estos centros de atención primaria, ¿ya? Yo voy dando prioridad a las vías aéreas, después B, a la capacidad de ventilación, ya, es decir, cualquier alteración respiratoria. Las vías aéreas tienen que estar despejadas, el animal tiene que estar respirando con normalidad, su circulación sanguínea, ¿cierto?, debe mantenerse, no debe presentar lesiones que permitan la pérdida de fluidos, por ejemplo, ya, y su estado neurológico debe estar estable para que yo lo considere sano. Según estas 4 categorías, yo voy clasificando acá, ¿cierto? Según prioridad. Si es que yo veo un animal que
tiene sus vías respiratorias en buen estado, que no tiene problemas respiratorios, que no tiene pérdida, ¿cierto?, sanguínea, que su estado neurológico se mantiene. Yo, ¿cierto?, le doy una prioridad verde porque es un animal sano. Si pasa todo lo contrario, le doy una prioridad roja, ¿cierto?, que es un animal en estado crítico. Cuando yo ya realizo mi rescate, cuando yo ya tengo controlado mi desastre natural, ya yo puedo continuar con el siguiente proceso que corresponde a la restauración ecológica. Esta restauración ecológica puede ser natural o asistida por el ser humano. Y cuando yo voy a considerar exitosa esta restauración ecológica, cuando yo describa que el ecosistema, ¿cierto?, se parece lo más posible al ecosistema de referencia, ya al ecosistema que era antes del desastre. Entonces, porque tengo restauración pasiva, ya, los ecosistemas de por sí se pueden recuperar solos cuando no hay ningún tipo de barrera o se eliminan estas barreras, ya. Entonces, si yo veo esta imagen, ¿cierto?, de este ecosistema que no tiene ningún tipo de vegetación, ¿cierto?, que el agua se permanece acá en malas condiciones, pero miren, acá veo la vegetación de buena manera, ¿cierto?, está verde, está estable. Entonces yo intervengo lo menos posible e impido cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de alteración, intervención en esta zona. Impido que las personas, por ejemplo, ingresen a esta zona porque está en etapa de restauración. Ya, entonces nadie puede entrar aquí. Así es como se va, ¿cierto?, recuperando este ecosistema, ya, y queda así como vemos en la imagen, ya, un ecosistema sano. En este caso no hay intervención del ser humano. Yo elimino cualquier amenaza a esta restauración y el ecosistema se restaura por sí solo. A diferencia de la restauración activa. En este caso sí hay una actividad intencional. Aquí sí intervengo yo como ser humano, ¿ya? Yo quiero recuperar este ecosistema degradado, dañado o destruido por estos desastres naturales, ¿ya? Entonces intervengo porque determino que el desastre fue de tal impacto que no puede restaurarse por sí solo, ¿ya? ¿Qué pasa con esta restauración activa entonces? Nosotros asistimos en este restablecimiento de la composición y estructura del ecosistema, ¿ya? Yo quiero regenerar este ecosistema tal como era antes del desastre natural, ¿ya? Yo tengo que tener en cuenta que en este ecosistema encontramos hábitats distintos, ¿cierto? Y encontramos distintas fuentes de recursos para la fauna silvestre. Esto yo lo tengo en cuenta previo a la restauración. Yo sé, por ejemplo, que en este humedal de acá tenemos refugios de fauna silvestre, ¿cierto? Tenemos zona de reproducción de anfibios y yo lo tengo en cuenta para poder realizar la restauración y poder generar estas mismas condiciones ambientales, ¿ya? Estas modificaciones, esta restauración activa puede ser negativa para algunas especies y positivas para otras, ¿ya? Y esto va a verse reflejado, obviamente, en cómo se van a componer estos grupos de fauna en un espacio y tiempo determinado, ¿ya? Entonces, la restauración no es positiva para toda la fauna del lugar, ¿ya? Sino que al yo estar interviniendo, ¿cierto? Al yo estar restaurando, porque el daño es tan grande, hay algunos puntos que pueden jugar en contra de algunas especies, ¿cierto? Al desarrollo de algunas especies. Yo sé que al destruir, ¿cierto? Al degradar estos ecosistemas, yo tengo alteraciones, yo tengo impactos en el ambiente, como por ejemplo la alteración de la cadena trófica, ¿ya? Se altera la cadena trófica porque yo tengo muerte de individuos, tengo desplazamiento de otros individuos y toda esta cadena alimenticia se va, ¿cierto?, alterando, ¿ya? Esta alteración en la cadena trófica, perdón, va a generar después
variaciones temporales en esta fauna y algunos otros impactos incluso en flora. Ya recordemos que tanto flora como fauna se relacionan entre sí. Las comunidades animales, ¿cierto?, se ven afectadas por distintos tipos de perturbaciones, ¿ya? Y cualquier alteración en este hábitat va a ir, ¿cierto?, alterando directamente a nuestra flora y fauna, ya alterando nuevamente esta cadena trófica, ¿ya? Esta cadena trófica es fundamental para el funcionamiento de mi ecosistema. Si yo tengo, ¿cierto?, un aumento de individuos que no tienen depredador, por ejemplo, mi cadena trófica se va a alterar por completo. Y ahí vamos a tener una sobrepoblación, un aumento de estos individuos. ¿Ya? Entonces, la cadena trófica es un punto importante a tener en cuenta en cuanto a restauración. ¿Cómo reacciona la fauna frente al fuego? Y debo tenerlo en cuenta cuando yo quiero restaurar un ecosistema. Uno, tenemos reacción de huida rápida, ¿ya? Esta huida es rápida, los animales escapan, pero de forma temporal. Después los animales vuelven, ¿ya?, post desastre. Entonces, si yo realizo mi restauración de ecosistema, los animales en algunos casos puede que lleguen de nuevo a este ecosistema, ya que vuelvan por sí solos. Si es que no se realiza este tipo de reacción, a veces tenemos desplazamientos a áreas aledañas, ¿ya? O incluso lejanas mediante corredores biológicos. Los animales se van en búsqueda de otro ambiente, ya que no tenga desastres naturales. O tenemos algunas especies, ¿cierto?, que permanecen en nidos y madrigueras y que muchas veces mueren calcinados, asfixiados, ahogados o congelados, ya en estos mismos nidos o madrigueras. El tipo de reacción que va a mantener la fauna depende del desastre natural, depende de la velocidad, ¿cierto?, del impacto que genere, ¿cierto? Si es que es repentino. Puede que muchos animales, ¿cierto?, permanezcan en sus nidos o madrigueras, muy pocos logren huir, ¿ya? Entonces dependen estos tipos de reacciones. Debo tenerlo en cuenta según mi desastre natural. Si tengo un incendio, por ejemplo, muchos animales huyen, ¿cierto? Pero después puede que vuelvan al ambiente o se desplacen a áreas aledañas. Ahí yo tomo distintos tipos de medidas, ¿ya? Decíamos que la fauna con movilidad escasa por lo general no sobrevive, por eso yo realizo monitoreo en búsqueda de individuos sobrevivientes para el rescate. En los incendios de alta intensidad, el sustrato que vamos a encontrar en el suelo y hasta 50 centímetros debajo aproximadamente queda completamente estéril. Nada puede crecer en ese sustrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el incendio fue de alta intensidad. Esta emergencia de desastres naturales o catástrofes generan ciertos efectos duraderos, como desaparición de hábitat, desaparición de refugio y disminución del alimento, ¿ya? Hay muerte, hay desaparición de organismos invertebrados, polinizadores y descomponedores que son básicos para mantener un ecosistema, ya son la base del ecosistema. Si yo pierdo estos invertebrados, polinizadores y descomponedores, yo no puedo después regenerar mi ecosistema. Va a ser mucho más complejo, ¿ya? Pero no tenemos solamente impactos negativos, sino que también tenemos impactos positivos. Después del incendio, ¿cierto? Se generan condiciones de competencia entre especies vegetales, ¿ya? Yo al tener mi sustrato aquí, ¿cierto?, sin ninguna especie vegetal, las especies vegetales que llegan al lugar empiezan a competir entre sí. Esto puede generar, ¿cierto?, un alto nivel de biodiversidad en cuanto a flora, porque están constantemente compitiendo por ocupar este espacio, ¿ya? Esta biodiversidad de flora favorece a los animales. Si hay flora, hay animales, ¿cierto? Aparte, se generan también acondicionamientos en el hábitat y lo bueno es que el fuego puede desplazar algunos
probables depredadores. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, depredadores en mi área silvestre que están amenazando algunas especies, el fuego los va a desplazar y después cuando mis especies amenazadas, ¿cierto?, lleguen de nuevo al hábitat, van a poder reproducirse y generar descendencia porque ya no no va a haber tanta cantidad de depredadores. Ya se van desplazando. Lo mismo con las especies introducidas. Cuando termina mi desastre, yo debo evaluar. Ya, y esta evaluación yo la realizo mediante el monitoreo. Ya, yo debo evaluar distintos parámetros para determinar el impacto en mi flora y en mi fauna. Ya es fundamental para yo conocer cuál fue el impacto y para saber cómo puedo restaurar. ¿Ya? Yo debo determinar la diversidad de especies, ya, es decir, la variedad de especies que existen en mi ecosistema, que existían en mi ecosistema y las que describo actualmente. El endemismo, cuántas especies endémicas se encontraban en mi ecosistema previo al desastre natural, ¿ya? O incluso en zonas cercanas a mi desastre natural. Y por último, la abundancia, la cantidad de ejemplares, ¿cierto?, existentes en el ecosistema que se vio afectado. Ya todos estos conocimientos yo los debo tener previamente para poder incluso realizar comparaciones. ¿Y cómo yo obtengo estos conocimientos? Mediante el monitoreo. ¿Ya? Los resultados de estos monitoreos, de ambos monitoreos previo y post desastre, yo los voy registrando en guías, ¿cierto? En guías de campo, por ejemplo, propias de mi área silvestre protegida, por ejemplo. ¿Ya? Y así yo puedo después ir revisando los resultados e ir comparando de forma mucho más fácil y generar un registro. La cantidad y el estado del hábitat, ¿cierto?, específico de los distintos taxones debe ser evaluado sí o sí, ¿ya? La calidad, la cantidad de espacio y el estado en que se encuentra este hábitat. Evaluar cualquier tipo de hábitat esencial para algunos tipos de especies clave, es decir, este tipo de especie arbórea se encuentra en tal hábitat. ¿Ya? ¿Mi área silvestre protegida mantiene ese hábitat o no? Identificar y georreferenciar, ¿cierto?, cada relicto del hábitat no dañado, para de esta forma considerarlos en la restauración. Yo debo tenerlos en cuenta, estos remanentes que quedan del hábitat, ¿ya? Identificar las zonas del territorio periférico de relevancia biológica, ¿ya? ¿Por qué? Porque de estas zonas, ¿cierto?, periféricas, es de donde van a provenir estos animales que van a recolonizar, ¿ya? No solo animales, sino que también vegetales que van a recolonizar este territorio dañado. Relaciones entre animales y humanos dentro del ecosistema, ¿ya? Propensión e intereses de la población en la restauración. Muchas veces la población está súper interesada en la restauración de estos ecosistemas, ¿ya? Importancia y rol de algunos grupos. Tenemos ciertas especies, ¿cierto? En este caso, las hormiguitas, por ejemplo, que se mantienen en el suelo, ¿ya? Estas especies permiten, ¿cierto?, la interacción y contribuyen a todo el tema de los nutrientes, ¿cierto?, descomposición, etcétera, ¿ya? Estos animales, ¿cierto? Perdón, estas especies son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Incluso hay algunos estudios que señalan las hormigas como indicadores de daño ambiental, ¿ya? ¿Por qué? Porque son base, ¿cierto?, del funcionamiento de mi ecosistema. No solo hormiguitas, sino que también podemos incluir polinizadores, por ejemplo. Importancia en la restauración. En cuanto a la heterofauna, es decir, reptiles y anfibios. Este grupo
¿cierto? Indica y sostiene la salud del ecosistema de los siguientes puntos. Ayuda a mantener las aguas limpias, ¿cierto? Los anfibios ayudan con la limpieza de estas aguas con la distribución de nutrientes, soporte de la cadena trófica, controladores de plagas, ¿cierto? Influencia la producción primaria y, como decíamos en delante, los anfibios, por ejemplo, van a tener interacción directa con el ciclo de nutrientes, especialmente desde ecosistemas terrestres a ecosistema acuático, ya por esta característica anfibia que mantienen, ¿cierto? Se movilizan entre ambos ecosistemas. Las aves, ¿cierto? Nos van a servir para evaluar nuestras estrategias de restauración. Las aves van a involucrar ya sea indirecta o directamente nuestro componente vegetal y van a ser fundamentales para evaluar este componente vegetal, ¿ya? Estas aves están involucradas en los procesos ecológicos que son base para el funcionamiento del ecosistema, como por ejemplo dispersión de semilla, controles biológicos, polinización incluso en el caso de picaflores, ¿ya? Que mantienen la polinización de algunas especies vegetales. Los mamíferos abarcan una gran diversidad de nichos, tenemos una gran diversidad de especies, de funciones. Por ejemplo, tenemos dispersores de semilla, depredadores, controladores de plaga, etc. ¿Ya? La presencia de algunos tipos de mamíferos van a indicar el mantenimiento correcto o no de mi ecosistema. ¿Ya? Podemos incluso tomar algunos mamíferos como indicadores de calidad de mi hábitat, ya que me indican que mi hábitat está sana, ¿cierto? Y que está funcionando de forma correcta. ¿Cuáles serían algunas estrategias de restauración ecológica? Uno, tener en cuenta el componente de la fauna, ya en todo proyecto de restauración ecológica. ¿Por qué? Porque tienen relación directa con la reproducción y dispersión de flora. Ya si yo mantengo la fauna, mantengo la flora. Si yo mantengo la flora, mantengo la fauna. ¿Ya? ¿Cómo yo incremento cómo yo mantengo este componente faunístico? Uno, ofreciendo hábitat distinto, ¿cierto? Hábitat específico, lo más parecido a el hábitat que tenía anteriormente en la especie, ¿cierto?, de fauna. Favorecer la conectividad de mi área afectada con áreas completamente sanas mediante corredores biológicos para que esta fauna pueda desplazarse a mi área restaurada. Y si es que ninguno de estos dos puntos funciona, podemos reintroducir especies o traslocar, es decir, movilizar de un lado a otro, ¿ya? Para que desarrolle su ciclo biológico en el área específica que yo estoy restaurando, ¿ya? Reintroducción incluyendo el tema de la liberación de especies, ¿ya? Durante este monitoreo, yo evalúo la efectividad, ¿cierto? Y el avance de mi proyecto de restauración. Yo durante y después de mi restauración voy realizando monitoreo y determino si funciona o no, ¿ya? Cuando yo realizo mi monitoreo, lo ideal es que yo vaya agrupando las especies y de esta forma vaya muestreando, por ejemplo, solamente anfibios, solamente reptiles, solamente especies vegetales de tal tipo, por ejemplo, arbóreas, ¿ya? Y de esta forma yo voy a estar, ¿cierto?, realizando monitoreo de estas especies mucho más fáciles de muestrear, especies sensibles a disturbios, ¿cierto?, que pueden anticipar cualquier tipo de resultado de mi restauración, ¿ya? Yo puedo ir describiendo el resultado según mi monitoreo, por eso es fundamental después de mi restauración realizar monitoreo, ¿ya? Debo determinar la diversidad, ¿cierto?, de flora y de fauna, ¿ya? Para de esta forma comprender la riqueza que se va a lograr en mi ecosistema, ¿cierto?, restaurado post desastre natural, ¿ya? Así yo puedo determinar también los beneficios, ¿cierto?, que va a proporcionar estos distintos hábitats, ¿ya? La distribución de las poblaciones se influencian por la existencia de condiciones ambientales adecuadas. Si es que están las condiciones ambientales adecuadas, vamos a tener distribución de distintas poblaciones. Mediante la evaluación de distribución de esta población,
voy a describir, ¿cierto?, la ubicación espacial en un área, en un tiempo específico en que voy a encontrar mi fauna, mi flora, ¿ya? Y para esta evaluación de distribución, que es fundamental para determinar el resultado de mi restauración, tenemos que tener en cuenta la presencia y la ausencia de los individuos. Si es que tenemos individuos ausentes, obviamente influye en la distribución de otro tipo de especies, ¿ya? Para yo determinar la presencia y la ausencia, realizo muestreos aleatorios, es decir, yo no realizo mis muestreos, imaginemos que esta es mi área afectada, ¿cierto? Mi área restaurada, yo no realizo mis muestreos de forma sistemática, sino que describo sectores aleatorios, ¿ya? Para poder realizar los distintos muestreos. Las comunidades van actuando según distintas dinámicas y estas dinámicas van variando. Ya van variando según el área, van variando según el ecosistema y las especies que describamos en estas áreas restauradas. ¿Ya? Para incluir la dinámica de comunidades, yo mido la frecuencia relativa y la abundancia, ¿ya? Y tengo en cuenta la proporción de edades y el sexo de los individuos, ¿ya? Mediante distintos métodos de captura y recaptura, ya sea de cualquier tipo de vertebrado. De esta forma yo capturo, ¿cierto? Identifico, doy una edad estimada, determino el sexo, ¿cierto? Frecuencia y abundancia, ¿cierto? Voy sacando distintas fórmulas matemáticas que hay para determinar la abundancia y la frecuencia de estas especies capturadas. Y así yo puedo describir la dinámica de comunidad. Y por último, acá tenemos un cuadrito relacionado con la metodología a seguir para una restauración, ¿cierto?, ecológica con fauna silvestre. Primero debo evaluar el daño, ¿cierto? Lo principal es determinar cuál es el daño, cuál es la perturbación y cuál es el grado de este daño. ¿Cómo? Midiendo riqueza de especies, midiendo abundancia, teniendo en cuenta el endemismo de las especies de mi área afectada y los distintos tipos de hábitat que puedo encontrar en mi área de desastre, ¿ya? Todo esto dándole énfasis a las especies amenazadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando el daño, ¿cierto? Posterior a eso, yo trazo una línea base y realizo un modelamiento de este ecosistema de referencia. ¿Cómo yo voy a restaurar mi ecosistema en referencia a este otro ecosistema? ¿Ya? Evalúo y planifico, ¿cierto? Con distintos tipos de estrategia. ¿Ya? Todo esto buscando optimizar la oferta de mi hábitat. Recordemos que la fauna ayuda a mantener a la vegetación, ¿cierto? Como veíamos en delante. Debo mantener mi oferta trófica, debo mantener mi cadena trófica estable y aprovechando fuentes hídricas. También importante las fuentes hídricas cuando yo uso distintas estrategias, ¿cierto? De restauración, ¿ya? Si yo quiero restaurar y quiero atraer fauna, debo tener en cuenta la cantidad de agua, ¿ya? Corredores biológicos, como veíamos, también importante para que esta fauna llegue al lugar, ¿cierto? Y si es que no puedo, puedo introducir, ¿cierto? Cualquier tipo de núcleo, ¿ya? Puedo traslocar, ¿cierto? Puedo reintroducir. Después de esto, lo tenemos aquí. Pasamos al monitoreo. Acá yo ya realizo mi monitoreo para establecer el funcionamiento o no de mi área restaurada. Ya yo determino si funciona efectivamente o no está funcionando, algo falta, ya determinando estos puntos que vimos recién, ¿cierto? La dinámica, diversidad, distribución, etc. Yo voy implementando tratamientos e intervenciones tratamiento a las intervenciones restauradas, ¿cierto? Si es que a lo mejor es necesario que yo siga interviniendo, continúo interviniendo para mantener un ecosistema estable, ¿ya? Y después de esto yo ya evalúo. Si no funciona, vuelvo al punto 3, ¿ya? Veo el tema de la fauna, cómo está pasando, qué está saliendo mal, y si funciona bien, comparto obviamente todos los aprendizajes.
Comparto mediante publicaciones científicas, documentos, incluso difusión a la población, también lo puedo hacer, población cercana a mi área silvestre, y de esta forma les enseño. El incendio que tuvimos, no sé, hace 2 meses, tuvo tal impacto, afectó tales especies, de estas especies tantas eran endémicas, tantas eran amenazadas, ¿cierto? ¿Qué se hizo para recuperar este ecosistema? ¿Cómo se restauró? ¿Cómo se mantuvo la cantidad de flora y fauna? ¿Y cómo se encuentra actualmente? Ya, importante educar a la población aledaña a mi área silvestre, ya para que tenga conocimiento sobre todo este proceso y la implicancia que tienen estos desastres naturales. Ya, eso. Súper. Tremenda clase, profesora Amanda. Le agradezco ahí toda la entrega de conocimientos y bueno, como nos ha nutrido también de elementos muy prácticos a la hora de que personas comunes y corrientes también podamos ayudar, ¿cierto? Ante desastres naturales que es bastante común en nuestro país, como bien nos explicaba. Lamentablemente, profesora, se nos acabó el tiempo, ahora viene otra charla, nos pasamos un poquito, pero quiero agradecerle por la exposición, la voluntad, y nosotras ya nos vamos en una próxima charla. Tenemos nuestra última charla ya el día de mañana. Sí, Así la que, última charla. así que ahí vamos a hacer todas las consultas que hoy día quedaron pendientes. Ya, perfecto. Que tenga una linda jornada, profesora, que esté muy bien. Igual tú que estés muy bien, chao. Chao.